¿Qué tal? El saludo para todos. Seguimos en Teledía Primera Hora y es un gusto recibir a Rocío Lapitz, quien es el responsable del área del Departamento de Estudios Agroeconómicos de la Asociación Rural del Uruguay. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día. Estuvieron presentando un informe muy particular en estos últimos días, un informe que genera un estudio muy importante de la situación y también de las perspectivas del país, sobre todo a nivel de los agronegocios. ¿Cuáles son los principales destaques que puede tener a nivel general este informe que nos pueda detallar? Sí, es un informe que en realidad nosotros presentamos todos los años a la directiva de la Rural. Este año, por las particularidades de los números, fue que se decidió hacer un informe de prensa y lo que se destaca es los márgenes acotados a los que se enfrenta el productor rural. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de márgenes acotados? En realidad nosotros decimos, tenemos modelos propios de ARU, de distintos sistemas productivos, pero también tenemos los resultados de las carpetas del Plan Agropecuario y los resultados de FUCREA, y en todas ellas la tendencia es que año a año es más difícil para el productor rural obtener márgenes positivos de su producción. Estos márgenes además son muy acotados y previo al pago de renta. Pero estamos hablando de márgenes acotados, de una situación compleja, en un momento en el cual, por ejemplo, el crecimiento del país se mantiene. O sea, ustedes en el día de ayer presentaban un informe. Nosotros tenemos alguna de las gráficas que justamente compartían ustedes. La primera hace referencia justamente al crecimiento económico del país, que si bien ustedes señalaban que hay un crecimiento constante, se basa prácticamente y únicamente o mayoritariamente en el sector privado, ¿es así? Claro, nosotros veíamos que el crecimiento, la economía nacional está en una fase de crecimiento, pero un crecimiento un poco enlentecido, y en el último trimestre, que son los últimos datos que presentó el Banco Central, en realidad por parte de la oferta, tanto del sector agropecuario como la construcción o la industria manufacturera, presentaron tendencias negativas respecto a igual trimestre del año anterior. Entonces, esos son datos que a nosotros nos ponen en alerta. Y además el consumo privado es el motor de este crecimiento, pero no es un crecimiento acompañado, por ejemplo, por empleo. Y en el caso del empleo, ¿qué es lo que sucede específicamente? Y en las tasas, tanto tasa de empleo como tasa de actividad, vienen cayendo año a año, y por ejemplo en los últimos 3 años se perdieron más de 36.000 puestos de trabajo. En los últimos 3 años, a nivel justamente del sector... No, en toda la economía. En toda la economía, 36.000 puestos de trabajo. ¿Pero qué es? ¿Directamente se perdieron? ¿Están buscando menos? Porque la cifra de desempleo muestra una oscilación, sube, baja, pero a grandes rasgos no es que no se haya disparado mayoritariamente. ¿Qué es lo que sucede ahí? Claro, en realidad, tanto como indicador de la oferta o de demanda de trabajo, que son la tasa de actividad o la tasa de empleo, caen, y entonces muestra que la tasa de desempleo no ha variado tanto porque la gente se ve menos estimulada a salir a pedir trabajo, entonces por eso es que no crece la tasa de desempleo. Pero estamos hablando de 36.000 puestos de trabajo perdidos en los últimos 3 años. Sí, en los últimos 3 años, a pesar de que los puestos o los vínculos laborales con el Estado crecen año a año. Crecen año a año, o sea que el ingreso de personal a la función pública se mantiene. Sigue siendo una constante. Cuando comenzamos la entrevista usted señalaba que los rendimientos están complicados o no están siendo lo que se esperaban. ¿A qué se debe esto? En realidad nosotros vimos que en la última zafra, que fue muy auspiciosa por el tema del clima, que acompañó y mucho, se obtuvieron rendimientos superiores al promedio de los últimos años, y muy superiores en cualquiera de los cultivos o incluso en la cantidad de cabezas faenadas o en los rendimientos en cuarta balanza de vaca y novillo. Pero a pesar de esos rendimientos muy favorables, los márgenes se vieron acotados por un tema de incremento de costos internos, básicamente. Hablamos específicamente de tarifas y demás. Sí, por ejemplo, en el caso de las tarifas, que es un componente importante para el sector agropecuario, se tiene un diferencial importante respecto de los países de la región, y este diferencial de tarifas es lo que compromete la competitividad del sector. Bueno, ahí estamos viendo una de las gráficas que muestra justamente las tarifas, como señalabas tú justamente, que comprometen la competitividad en la región. Es uno de los problemas, pero el costo de energía tiene mucho que ver con esto. Sí, los costos de la energía son muy importantes, los costos de los combustibles también son muy importantes, y en realidad nosotros vemos que el ajuste que viene haciendo el gobierno para recomponer el déficit fiscal
se ha dado a través de, básicamente, de los dividendos que transfieren las empresas públicas al gobierno. Y en realidad esa transferencia de dividendos podría ser menor y tener capacidad de reducir las tarifas, permitiendo una mayor competitividad de todo el sector exportador. ¿Cómo influye el tipo de cambio? ¿Cuál es la situación particular con respecto al atraso cambiario? Nosotros vemos, sí, un atraso cambiario, pero nos tomamos de fuentes oficiales. Por ejemplo, el Banco Central tiene la publicación del tipo de cambio real y si tomamos el promedio de los últimos 40 años, hoy estamos un 35% por debajo de ese promedio, que si bien no es un nivel de equilibrio que se debería estar, lo tomamos como una referencia. Pero tomamos también como referencia el último informe del Fondo Monetario Internacional, que estuvo su misión acá en Uruguay, y recalcó que, según sus datos, Uruguay mantiene un atraso cambiario un 14%. Pero en el caso de corregir este atraso cambiario, ¿ustedes tienen en cuenta cómo podría llegar a influir eso o a nivel ya sea de inflación o de costos del IPC en general? Sí, bueno, en realidad nosotros entendemos que el tipo de cambio debería estar un poco más alto, permitiendo a los productos uruguayos salir en mejores condiciones a competir en el mundo y que en realidad el productor rural se vea más beneficiado. Los márgenes son muy acotados y bueno, las condiciones estarían dadas. En realidad nosotros pensamos también de que si bien el tipo de cambio podría afectar el tema de la inflación, las empresas públicas están en condiciones de bajar sus tarifas como para equilibrar este desfasaje. Sí, lo han dicho también algunas autoridades de las propias empresas públicas. Yendo particularmente a lo de los márgenes, 2017 fue un año en el cual se presentaron muchas empresas a concurso, ¿se puede decir así? Sí, sí, son empresas concursables, que a los primeros días de noviembre eran 102 los concursos presentados, que es un año récord. ¿Comparado con otros años? Comparado con otros años. ¿Y a qué se debe esto? Y bueno, probablemente son empresas de cualquier tipo, no solo agropecuarias, y bueno, los altos costos son para todos. Tuvimos una época en la cual se generaban muchas empresas y pueden haber llegado a ser empresas que no tuvieron suficiente sustento para mantenerse. ¿Se puede pensar o proyectar así o directamente son empresas que tenían su historia, no hubo una variación mayor o un incremento sustancial en este último tiempo y poco a poco están perdiendo? Y bueno, nosotros, por ejemplo, en el sector agropecuario vemos que año a año se pierden productores agropecuarios que son empresas familiares que van quedando por el camino porque los costos no permiten mantener a la familia. Eso también lo quisimos reflejar tomando como referencia la canasta de búsqueda, la canasta familiar, y vemos que año a año se necesitan más hectáreas productivas para poder cubrir estas canastas. De familias específicas, ¿no? Sí, familias del sector que en realidad son los pequeños productores los que van quedando por el camino. Se van dejando, cada vez alejándose más del campo y se está generando una situación de extranjerización de la tierra. Sí, eso lo planteó el presidente Servino ayer, de que bueno, como son los pequeños productores los que van dejando su lugar, probablemente se esté dando un mayor crecimiento de empresas extranjeras que estén comprando campos. Particularmente, vayamos a algunos sectores dentro justamente del análisis que hicieron ustedes. ¿Qué sucede con el sector lechero? El sector lechero estuvo muy comprometido. Por suerte, en la última zafra hubo una recomposición del precio de la leche pagado al productor que permitió simplemente recomponer un poco la situación, pero un año antes la cantidad de tambos que cerraron fue muy grande. De cualquier manera, año a año se ve que caen el número de productores y el número de remitentes. Ya sea, no solo del sector lechero o específicamente del sector lechero, porque además hablábamos justamente de los rendimientos en de 2016 y 2017, que a nivel general, sacando tal vez la situación de los lecheros, había pasado por un buen momento, capaz que ha compasado un poco por lo que ha ayudado el clima, que en este momento capaz que el clima no está ayudando mucho, porque se está generando sequías en algunas partes del país, pero en lo que fue 2016 y 2017 venía acompañando. Venía acompañando y al sector lechero también lo acompañó y tuvieron rendimientos superiores a la zafra anterior. Lo que quizás acompañó más al sector lechero o los ayudó un poquito a salir fue el tema de una recomposición del precio.
Ahí veíamos una de las gráficas justamente que mostraba parte de lo que es el rendimiento de varios sectores, y entre ellos el de la soja. Hubo una apuesta grande también en la soja en este último año. Sí, claro, la soja tuvo un rendimiento superior al promedio, que quizás fue de 3.000 kilos o un poco menos, cuando en realidad el promedio nacional es 2.400 kilos por hectárea. ¿Qué pasa con el sector ganadero específicamente? ¿Qué es lo que muestra este estudio? El sector ganadero en realidad también tuvo un crecimiento en el número de cabezas faenadas que permitió el clima. Los rendimientos en cuarta balanza también fueron muy buenos. Y bueno, nosotros vemos que los márgenes son muy comprometidos de cualquier manera en el sector ganadero también. Entonces, si nos paramos en el lugar de lo que fue este 2017, con parte del 2016 acompañado justamente por el clima, si no hubiésemos tenido el clima del lado de los productores, ¿qué pudiera haber pasado? Bueno, nosotros no sabemos qué pudiera haber pasado. Lo que nos da una señal de alerta es que los resultados fueron buenos en cuanto a rendimientos, muy buenos, pero aún así los márgenes fueron bastante acotados. Y entonces pensamos que para la zafra siguiente, con quizás un clima que no ayude tanto, los precios internacionales estables y con costos que siguen creciendo año a año, el sector agropecuario se va a ver bastante comprometido. ¿Qué puede llegar a pasar en el 2018? ¿Qué proyecciones tienen? No, eso, de que en realidad nosotros vemos que el productor hace cada vez más esfuerzos para tratar de mantener su familia, de hacer reinversiones en el campo de manera de aumentar su productividad. Lo que sí está siendo cada vez más complejo llegar a reinvertir y obtener mayor rentabilidad porque los costos son muy altos. Entonces, tendríamos que decir que para que se mantenga esta tendencia, los productores tendrían que sacar mayor rédito por hectárea y de cierta forma apelar a generar la menor cantidad de gastos o tener cierta colaboración por parte del gobierno en cuanto a las tarifas que en realidad nosotros lo que apelamos es que, bueno, y estamos seguros de que el productor rural está haciendo un manejo muy sano de sus números, pero de cualquier manera tiene que venir un ajuste por parte de los costos de manera que permitan una mayor rentabilidad para los años siguientes. Y no es muy difícil para el productor rural reinvertir como lo ha hecho en años anteriores. ¿Qué pasa con los precios a nivel internacional? Y bueno, nosotros vemos que los precios más o menos están estables y se van a mantener en esa tendencia. Que no, quizás suban un poquito, pero no demasiado, se van a mantener en los niveles de hoy. Hubo una caída grande que la sintió Uruguay, estamos hablando, por ejemplo, en la soja, tal vez porque la soja venía en una parábola importante. En los sí, pero hace unos años que ya más o menos están, quizás en las últimas 2 o 3 zafras, están más o menos estables los precios. Y con respecto a los socios comerciales de Uruguay, estamos hablando no solo de Mercosur, sino extra región, ¿cuál es la proyección o el análisis que se hace de situación actual? Y bueno, nosotros lo que vemos es que nuestras exportaciones, las exportaciones de bienes, un 75% son productos del sector agropecuario. Son 10 productos que cubren esos 75% de las exportaciones. Y en realidad estamos pagando muchos aranceles, casi 250 millones de dólares por aranceles por esos productos. Entonces, apelamos a tener más y mejores acuerdos comerciales, más aún cuando nuestros socios en la región están quizás logrando rendimientos muy buenos y bueno, vemos que por ejemplo en algunos costos están por debajo de los nuestros. Eso genera una pérdida importante de competitividad. Sí. ¿Y la posibilidad de acceder a nuevos mercados es real? Estamos en plena negociación Mercosur-Unión Europea, pero sin definiciones a gran escala. ¿Tienen información al respecto o qué podría llegar a generar eso? Apelamos a que sea así, de que sea todo buenas noticias para el futuro. ¿Y China? Y China, bueno, nosotros estamos como muy enfocados a China. Casi el 49% de la carne bovina va hacia China, la soja en su mayoría va hacia China. Y bueno, es un mercado en crecimiento, tenemos potencial de seguir creciendo. Rocío Lapitz, responsable del Departamento de Estudios Agroeconómicos de la Asociación Rural del Uruguay, le agradecemos mucho por acompañarnos. Un placer, muchas gracias. Seguimos en Teledía con mucho más información después de esta pequeña pausa.